Buenas tardes amigos, esta semana abrimos un nuevo mes en los mercados. Como todos los meses te traigo tres compañías que nos están brindando muy buenas oportunidades. Vamos a revisar desde el análisis técnico Stellantis, Bank of America y Adobe. Arranquemos con Adobe, un gigante tecnológico especializado en software de diseños. La empresa, al igual que otras tecnológicas, han tenido un fabuloso 2023, subiendo más de un 40%. Hoy les traigo esta compañía debido al boom que se ha generado con los desarrollos asociados a la IA, siendo Adobe una de las empresas que más se puede ver beneficiada. La compañía ya se encontraba desde hace varios años adaptando estas tecnologías a su listado de herramientas. Esto le permitirá en un futuro a la empresa poder fácilmente aumentar el precio de sus servicios, lo cual sería fabuloso para los inversionistas. En el gráfico la empresa se encuentra en un canal alcista. Podríamos esperar que la compañía pueda tocar el soporte de los 465 para empezar una posición. La empresa tiene un recorrido hasta la parte alta del 39% para lograr acercarse a sus máximos del 2021. Actualmente los analistas le dan a Adobe una calificación de compra con un precio objetivo de 542,94. Un ratio que se utiliza para medir estas empresas de alto crecimiento es el precio sobre las ventas por acción. Adobe tiene un ratio de 12,20, inferior a su media de 5 años, y un PER de 46,25. Pasemos con una empresa relativamente joven, que nace de la fusión de Fiat Chrysler y Peugeot, convirtiéndose así en la cuarta compañía automotriz más grande por ventas del mundo. No es otra que Stellantis. Esta empresa es otra que ha tenido un 2023 excelente, con una subida del 22%. La compañía cuenta con marcas muy conocidas como lo son Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Maserati y puedo continuar, pero dejémoslo hasta allí. La compañía paga un dividendo del 9%, pero tengamos cuidado con esto, ya que lo paga de forma anual y este pago ya pasó durante el mes de mayo, así que tendríamos que esperar bastante si lo quieren cobrar. En el gráfico, Stellantis se encuentra en la parte media de un canal alcista. Podríamos esperar que intente tocar la parte baja del canal para empezar una posición cerca de los $16. La compañía tiene un recorrido hasta máximos del 20%. Actualmente los analistas le dan a Stellantis una calificación de compra con un precio objetivo de 22,86, así como lo escucharon, una subida superior a lo marcado previamente en el gráfico. En otras métricas, Stellantis tiene un PER de 3,7, inferior a los años anteriores, una excelente compañía. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda revisar los links que tenemos en la descripción del video. Revisemos Bank of America, uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos y el cual forma parte de los llamados Big Four, conformado por JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. La semana pasada hubo una noticia muy importante y es que la Fed anunció que los 23 bancos más grandes de los Estados Unidos pasaron la prueba de estrés anual, una prueba que consiste en someter a los bancos a un escenario hipotético de recesión económica. ¿Por qué les menciono esto? Es importante que recordemos que el negocio bancario se basa en confianza y la misma se vio duramente afectada en los meses de abril y mayo con la quiebra de varios bancos regionales. En el análisis gráfico, Bank of America se encuentra en la parte alta de un canal bajista, luego de la fuerte corrección que se dio unos meses atrás. La primera resistencia se encuentra en los $34 con una subida potencial del 18%. Si me preguntas si empezaría una posición a estos precios, te diría que sí. Bank of America es una acción muy resistente y que forma parte de los bancos que no pueden quebrar. Además te paga un excelente dividendo del 3%, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 9 años. Actualmente los analistas le dan a Bank of America una calificación de compra con un precio objetivo de 33,95. En otras métricas para estas compañías como lo son bancos, se utiliza el ratio Price Book, en el cual la compañía tiene un ratio de 0,92, inferior a su media de 5 años, y un PER de 8,77. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué acciones compraste en junio. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.